Dios los bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el estudio del libro de los Hechos. Vamos a empezar a seguir donde nos quedamos. Vamos al versículo número 2 del capítulo 1. Y así dice en griego: Asheri es emeras en teilamenos tois apostolois dia neumatos agio hous exelexato anelemte. La Reina Valera del 60 lo traduce: hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Nos damos cuenta que Jesús les enseñó después de su resurrección. Después de la resurrección todavía Cristo se le presenta a los apóstoles para seguirlos enseñando, para seguirlos llevando por lo que tenían que predicar, lo que les tenía que, el mensaje que tenían que llevar a las naciones. Por eso dice en Juan 20, 17 al 18, cuando se le presentó a María Magdalena, Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena a dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Aquí vemos que Jesús resucita y todavía les enseña hasta que no sea arrebatado, hasta que no pasen los 40 días, que todavía los va a capacitar a los apóstoles. En Marcos 16, 14 al 16, finalmente se apareció a los 11 mismos. Estando ellos sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí Jesús les reprocha su incredulidad, porque aún vinieron las mujeres a decirles que había resucitado y todavía ellos no lo aceptaban, no lo creían hasta que no lo vieron por sus propios ojos. En Juan 20, del 26 al 29, nos habla de la misma incredulidad de Tomás, cuando dice en Juan 20, 26: 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Todavía Jesús se tiene que presentar ante ellos resucitado para que lo crean, para que vean, que resucitó, para que vean que las profecías se cumplieron y que tenía que resucitar al tercer día. Y aún los apóstoles dudaban, tenían que verlo con sus propios ojos, tenían que verlos como Tomás. Y a nosotros nos dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. En Mateo 28, 16 al 20 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todavía Jesús se tenía que presentar resucitado de los muertos para darles el mandamiento, la gran comisión, que fueran a predicar a todas las naciones para perdón de pecados. Todavía Jesús tenía que presentarse a los discípulos para que lo vieran, para que creyeran el mensaje, porque todavía ellos no lo creían, ellos lo rechazaron cuando estaba
cuando estaba crucificado, salieron, todos huyeron, nomás estaba ahí Juan en la cruz, estaba viendo todo lo que pasaba, pero los otros no creyeron. Por eso Jesús tenía que estar, presentárseles resucitado para que vieran cómo las profecías se habían cumplido. Y dice el versículo que les dio mandamientos. ¿Cuál mandamiento les dio? El ir a predicar a todas las naciones. El verbo que se utiliza para mandamientos aquí es el verbo en hebreo entelo, en griego, perdón, entelo, que es dar mandamientos, que señala una orden y hace hincapié a la fuerza de la verdad. Abarca, abarca una serie de mandatos para obedecer a Dios, así como amenazas al considerar las consecuencias de la desobediencia. Esta misma palabra, este mismo verbo se utiliza la Septuaginta en Génesis cuando Dios dio mandamientos a dio mandamiento a Adán para que le obedeciera, y este verbo se utiliza en Génesis 2, 15 al 17, cuando Dios le dijo, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el del día que de él comieras ciertamente morirás. Este es el mismo verbo que utiliza Lucas en este versículo cuando dice que se les apareció habiendo dado mandamientos a los apóstoles. Es el mismo verbo que Dios le dio a Adán cuando le mandó diciendo que de todo árbol del huerto podría comer. Y Adán desobedeció a Dios, desobedeció a la palabra de Dios, al mandato de Dios, a los mandamientos de Dios. En Génesis 3, del 9 al 17, las consecuencias de la desobediencia de los mandamientos que Dios le dio a Adán. En Génesis 3, 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Yo te mandé, este es el mismo verbo, que yo te mandé que no comieses. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que yo te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Aquí vemos cómo el hombre desobedece los mandatos de Dios desde el principio, desde el Génesis. Aquí Cristo le está dando otro mandamiento a los apóstoles, que vayan y hagan discípulos a las naciones. Aquí este es un mandamiento no solamente para los apóstoles, este es un mandamiento para nosotros que somos parte de la iglesia. Este es un mandamiento que todavía está vigente para que lo cumplamos. Este es un mandamiento que tenemos que obedecer, no desobedecer como lo hizo Adán y Eva en el Génesis. Este es un mandamiento que todavía está vigente. Ese mandamiento que obedecieron los apóstoles nos ha llegado hasta estos momentos a nuestros días, porque ellos fueron a llevar, a bautizar en todas las naciones de la tierra, y ese mandamiento nos ha llegado a nosotros,
Y ese mandamiento tenemos que obedecerlo nosotros como parte de la iglesia. Ese mandamiento sigue vigente, hacer discípulos a todas las naciones. Este es un mandamiento eterno, no es un mandamiento nuevo. El evangelio no es nuevo, el evangelio es eterno, como dice Romanos 16, 25 al 27, y al que puede confirmaros según mi evangelio, en la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. El evangelio no es nuevo, hermanos. El evangelio es un mandamiento de Dios eterno, es un mandamiento eterno. El evangelio no es nuevo, el evangelio viene desde los profetas. En Romanos 1, del 1 al 4 nos dice Pablo presentándose, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Este Evangelio de Dios no es un Evangelio nuevo, es un Evangelio eterno, es un Evangelio que venían profetizando los profetas del Antiguo Testamento, acerca de Jesucristo, el Hijo de David, que fue declarado Hijo de Dios en la resurrección de los muertos. El Evangelio no es eterno, el Evangelio es eterno, el Evangelio no es nuevo, el Evangelio no nació con los apóstoles, el Evangelio viene desde los profetas, hermanos. El Evangelio no es nuevo. Me ha tocado escuchar predicadores, pastores, maestros decir que el Evangelio nació cuando Jesucristo le presentó el Evangelio a la mujer samaritana. Dicen que ahí nació el Evangelio, que ahí el Evangelio vino a ser la buena nueva para los gentiles, pero el Evangelio viene desde la eternidad. El Evangelio viene desde los profetas que Dios había prometido. En Romanos 10, 16 al 18 nos dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Aquí Isaías nos hablaba del Evangelio. En Romanos, el apóstol Pablo hace referencia al libro de Isaías cuando dice que no todos obedecieron al Evangelio. El Evangelio no nació con los profetas hace 2000 años. El Evangelio es un Evangelio eterno, hermanos. Es un Evangelio que Dios había prometido, que tenía que salir por toda la tierra para que creyeran en Jesucristo. ¿Por qué? Porque viene por la palabra de Dios, y la palabra de Dios es eterna, no nació hace 2000 años. El Evangelio dice que no todos obedecieron el Evangelio. Aquí hace referencia a Isaías. Isaías ya profetizaba el Evangelio. Isaías ya estaba evangelizando al pueblo. Hace referencia a Isaías 53, donde dice en el versículo 1, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él
Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo hace referencia a Isaías 53, donde los apóstoles se agarraban de Isaías 53 para llevar al evangelio a las personas, para evangelizar, donde no todos obedecieron al evangelio. Está citando a Isaías 53, cuando Felipe evangeliza al eunuco en Hechos 8:26, evangeliza con Isaías 53. En Hechos 8:26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candas, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. El evangelio no es un evangelio que nació con los apóstoles, el evangelio es un evangelio eterno, hermanos. El evangelio viene desde los profetas, el evangelio viene desde el Antiguo Testamento. El evangelio no es nuevo, el evangelio no nació hace 2000 años como lo predican varias personas, como lo han enseñado, que el evangelio nació con la mujer samaritana cuando Jesús le presenta el evangelio y le dice que él es el Mesías. No, el evangelio, hermanos, el evangelio viene desde la eternidad. El evangelio viene desde el Antiguo Testamento, desde los profetas. Aquí vemos cómo Felipe está evangelizando, haciendo referencia a los profetas, a Isaías 53. El evangelio no nació hace 2000 años, hermanos. El evangelio es eterno. El evangelio nació desde el Antiguo Testamento y desde el Génesis. Ahorita lo vamos a estudiar, ahorita lo vamos a ver, un pasaje que va a quedar clarísimo. En 1 de Pedro 1, de 10 al 12 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Aquí vemos que los profetas habían predicado el Evangelio por el Espíritu Santo.
Los santos profetas profetizaron de la gracia destinada a nosotros para la salvación que viene de Jesucristo. En Efesios 2, 19 al 22, vemos los fundamentos de los apóstoles y los profetas y dice en el versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada en Dios, en el Espíritu. Aquí vemos que el fundamento del Evangelio viene desde los apóstoles y los profetas. Desde los profetas. El mismo Evangelio que predicaron los apóstoles es el mismo Evangelio que profetizaron los profetas, siendo la principal piedra del ángulo. Jesucristo mismo es el mismo Evangelio, el mismo mensaje, que iba a venir un Salvador a pagar por nuestros pecados y que tenía que resucitar de los muertos para resucitarnos algún día a nosotros cuando venga por segunda vez. En Efesios 4, del 11 al 13, la iglesia de Cristo dice que Dios mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud. Dios constituyó apóstoles y profetas y evangelistas y pastores y maestros para llevarnos a perfeccionarnos en Jesucristo, a ser un varón perfecto, a través del mensaje de los pastores, de los maestros, de los evangelistas, de los apóstoles y de los profetas. Ahí va creciendo y se va formando la iglesia de Cristo. En Lucas 24, al 25 al 27 les recalca: entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todas las profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Aquí los mismos profetas les declaraba todas las escrituras que decían. Desde Moisés viene el Evangelio, desde Moisés y siguiendo por los profetas, y aquí se lo recalca a los apóstoles. Y el mensaje del Evangelio es a arrepentirnos, hermanos, es llevarnos al arrepentimiento. En Hechos 2, 38 al 42, cuando Pedro les predicó, les dijo, en Hechos 2, 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí vemos la doctrina de los apóstoles, y la doctrina de los apóstoles y el mensaje de los apóstoles es: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Aquí están llevando el mensaje del Evangelio y están llevando la gran comisión que Jesucristo les mandó que tenían que llevar. El mensaje del Evangelio es: arrepiéntete, y la gran comisión es bautizando a todos en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Este es el mensaje del Evangelio, hermanos. Arrepiéntete. Este es el mensaje del Evangelio. Y la gran comisión es bautizándolos en el nombre
de Jesucristo para perdón del pecado. Esta es la doctrina de los apóstoles, y no solamente es la doctrina de los apóstoles, esta doctrina es la misma doctrina que venían predicando los profetas, llamando al arrepentimiento. Esta es la misma doctrina que siguió Jesucristo y Juan el Bautista en Mateo 4:17, llevando el mismo mensaje del Evangelio del arrepentimiento, dice, de Jesucristo cuando empezó su ministerio. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es el mensaje del Evangelio. Arrepiéntete, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el mismo mensaje al arrepentimiento que predicó Juan el Bautista en Mateo 3 del 1 al 10, del 1 al 2 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es el mensaje del Evangelio. Arrepiéntete, es el mensaje que predicaron los apóstoles, es el mensaje que predicó Jesucristo, arrepentirse. Es el mensaje que predicó Juan el Bautista, es el mensaje que predicaban los profetas cuando se presentaban al pueblo y ante los reyes y les decía: arrepiéntanse, arrepiéntanse de los ídolos, arrepiéntanse de los pecados. Es el mismo mensaje que predicó el profeta Jonás cuando Dios lo llamó a Nínive y le dijo: arrepiéntanse porque de aquí a 40 días Nínive será destruido. Es el mismo mensaje del Evangelio que predicaron los profetas. Es el mismo mensaje del Evangelio que predicó Noé en el diluvio para que les que les predicaba: arrepiéntanse y entren a la arca. Es el mismo mensaje del Evangelio a arrepentirnos, hermanos. Es el mismo mensaje del Evangelio al arrepentimiento. Ese es el mensaje del Evangelio. No podemos presentar un mensaje, otro mensaje diferente. No podemos presentar otro mensaje distinto, porque mismo Juan lo presentó a Jesucristo, al Verbo de Dios hecho carne, y dijo que venía lleno de gracia y de verdad. Tenemos que presentar a Jesucristo completo, tenemos que presentar el mensaje completo, no predicar pura gracia, sino también Cristo vino lleno de gracia y de verdad. Y tenemos que predicar gracia, sí, pero también tenemos que predicar la verdad. Y la verdad y el mensaje del Evangelio es arrepentirte, es el arrepentimiento. Cualquier otro mensaje que estamos llevando en la iglesia a pura gracia es un mensaje incompleto, hermano. Es un mensaje incompleto si no predicamos de la verdad y de la gracia, si no predicamos del arrepentimiento y solo predicamos pura gracia. Estamos presentando un evangelio diferente y estamos predicando un evangelio distinto al que predicaron Jesucristo, Juan el Bautista, los apóstoles y los profetas, hermanos. Aún el mismo Jesucristo, en el libro del Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias es al arrepentimiento. En Apocalipsis 2, del 4 al 5, al mensaje que le da en la carta a la iglesia de Éfeso, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. El mismo mensaje de Jesucristo empezó predicando en Mateo 4. Es el mismo mensaje al arrepentirse que da a las iglesias del Apocalipsis. El mismo mensaje arrepentirse. A 5 de las 7 iglesias les dijo que se arrepintieran, si no quitaría su lugar y el candelero y su nombre de su lugar.
El mensaje del Evangelio es el mismo: arrepentirse, hermanos. Es el mismo mensaje del Evangelio. Es el Evangelio que presentó Jesucristo: arrepentirse, arrepentimiento. Este es el mensaje que tenemos que predicar: arrepentirnos, arrepentimiento. En Gálatas 1, del 6 al 9, el apóstol Pablo exhorta a los Gálatas y dice que no hay otro evangelio. Y dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. No podemos predicar pura gracia, hermanos. Tenemos que predicar la verdad del evangelio. Tenemos que predicar el evangelio de Cristo, no pervertir el evangelio de Cristo. Tenemos que presentarlo completo. Si predicamos pura gracia, estamos predicando el evangelio, un evangelio diferente. No estamos predicando el evangelio completo, estamos predicando pura gracia. Y el evangelio de Jesucristo es arrepentirse. Ese es el mensaje del evangelio, al arrepentimiento. Tenemos que predicar a que el pueblo se arrepienta de su pecado y venga al evangelio de Jesucristo. Si no, vamos a ser malditos, anatema. ¿Por qué? Porque estamos predicando un evangelio incompleto. Estamos predicando pura gracia y no estamos predicando de la verdad. No estamos predicando al arrepentimiento. Y a esas mismas iglesias que no predican del arrepentimiento, es a las mismas iglesias que les escribió Jesucristo en los últimos tiempos en el Apocalipsis, y los llamó a arrepentirse, al arrepentimiento, al mensaje del Evangelio: arrepentirnos de nuestros pecados, hermanos. Ese es el mensaje del Evangelio: arrepentirse. Y el Evangelio pues es eterno. Cuando Dios llama a Abraham, lo llama a arrepentirse. En Génesis 12, 1 al 3 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren te maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí vemos que Dios está evangelizando a Abraham y lo está llamando a arrepentirse, a dejar su pecado, a dejar la tierra, la casa de su padre y de su parentela, y seguir a Dios. Aquí Dios está evangelizando a Abraham. Aquí Dios le está diciendo: arrepiéntete, Abraham, deja tus ídolos, deja tu casa que está pecando, deja tu familia, deja a tu tierra y sal de tu parentela que está en idolatría, y ven, arrepiéntete y ven y sígueme. Ese es el mismo mensaje del evangelio que predicaban los profetas y que Dios le está profetizando aquí a Abraham. ¿Quién nos dice esto? Que Dios le está profetizando, que Dios está evangelizando a Abraham. La misma escritura en Gálatas 3, 6 al 9 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Aquí Dios le está llevando la buena nueva a Abraham. La buena nueva es, en griego es la palabra
prougelizato, que aquí esta palabra viene de evangelio. Aquí Dios está evangelizando a Abraham en Génesis 12. El mensaje del evangelio, hermanos, es eterno. El evangelio es eterno. Todavía no sé qué sentir y qué pensar de personas que se paran delante de un púlpito y dicen con toda autoridad que el evangelio nació hace 2000 años con los apóstoles. No, el evangelio es eterno. El evangelio viene desde los profetas. El evangelio viene desde el Génesis. El evangelio viene desde el Génesis. Aquí vemos cómo Dios evangelizó a Abraham. El decir que el evangelio es nuevo, que el evangelio nació hace 2000 años con los apóstoles, es estar predicando un evangelio diferente, es estar diciendo que el evangelio inició hace 2000 años y no, el evangelio es eterno. Tenemos un Dios eterno. Y aquí vemos cómo Dios evangelizó a Abraham, diciendo, aquí está la buena nueva. Este es el evangelio. Aquí Dios evangelizó a Abraham en Génesis 12 cuando le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Dios evangelizó a Abraham en Génesis 12. El evangelio viene desde el Génesis, hermanos. El evangelio no nació ayer con los apóstoles. El evangelio es eterno. Incluso antes de presentársele a los apóstoles, Dios mismo estaba evangelizando a Abraham, creyendo el evangelio, donde le dijo que se arrepintiera, que dejara el camino y la vida que llevaba en la idolatría de su parentela y que saliera y creyera y que se arrepintiera de su pecado. Y vemos cómo Abraham creyó a la buena nueva, al evangelio que Dios le predicó, hermanos. En Apocalipsis 14, del 6 al 7, cuando la iglesia ya es arrebatada, Dios envía a ángeles a predicar el evangelio eterno para que se arrepientan. En Génesis 14, del 6 al 7, ya aquí la iglesia ya no está en la tierra, ya fue arrebatada, y Dios envía a un ángel a predicar el evangelio eterno, y dice en Apocalipsis 14, 6, vi volar en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí Dios envía un ángel cuando la iglesia ya no está en la tierra, cuando la iglesia está arrebatada, ya fue arrebatada, y Dios envía un ángel ¿a qué? A predicar el evangelio eterno. ¿Y cuál es el mensaje? Temed a Dios, arrepiéntanse, arrepiéntanse y dadle gloria, arrepiéntanse de sus pecados, de la idolatría, y dadle gloria a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. Es el último mensaje todavía. Todavía Dios envía para que se arrepientan. El mismo mensaje del evangelio al arrepentimiento. Ese es el mensaje del evangelio, al arrepentirse, al arrepentimiento. Dios evangelizó a Abraham. Es el mismo evangelio que predicaron los apóstoles, arrepentirse. Es el mismo mensaje del evangelio eterno que predicaron los profetas, que predicó Noé para que vinieran al arca, al arrepentimiento. Es el mismo mensaje, es un evangelio eterno. El evangelio no nació hace 2000 años, como dicen ciertas personas. No, el evangelio es eterno, hermanos. El evangelio es eterno porque tenemos un Dios eterno. Por eso los invitamos, hermanos, a seguir estudiando y preparándonos, y los invitamos a seguir formando partes de nuestras clases y nuestros cursos de tanto de hebreo como de griego bíblico, para que realmente, hermanos, entendamos la escritura, para que realmente veamos que el evangelio no es nuevo, hermanos, que el evangelio es eterno, que el evangelio viene
desde el Génesis, que Dios evangelizó a Abraham, que los profetas llevaban el mensaje del Evangelio, así como lo predicó Noé, como lo predicó Jonás en Nínive al arrepentirnos. Ese es el mensaje del Evangelio. El predicar pura gracia en una iglesia es presentar un mensaje diferente, un evangelio incompleto. ¿Por qué? Porque no estamos llevando el mensaje del evangelio completo. Cristo vino hecho en carne, lleno de gracia y de verdad, y tenemos que predicar la verdad y no solamente la gracia, porque estamos predicando un evangelio diferente, un evangelio incompleto. Tenemos que predicar del arrepentimiento, el mismo mensaje que predicó Jesucristo, el mismo mensaje que Dios evangelizó a Abraham, el mismo mensaje que Dios va a mandar ya cuando la iglesia esté arrebatada a un ángel al arrepentimiento. Ese es el mensaje del evangelio, ese es el mensaje, hermanos, que tenemos que llevar nosotros. Ese es el mensaje que nos llegó de los apóstoles al arrepentirnos y a creer. Ese es el mensaje que tenemos que llevar. La gran comisión a que el mundo, a que las personas se arrepientan de su pecado, que vengan a Cristo para que sean bautizados por el Espíritu Santo. Esa es la gran comisión. Cristo se presentó resucitados a los apóstoles para que creyeran que Él estaba vivo, que la Escritura había sido profetizado, que Él tenía que resucitar al tercer día, para decirles que llevaran el mensaje del Evangelio y la gran comisión que ha llegado hasta nuestros días y que nosotros tenemos que seguir llevando, hermanos. Tenemos que llevar el mensaje completo, no solamente gracia, tenemos que predicar arrepentimiento también. Ese es el mensaje del Evangelio y es el Evangelio eterno de Dios, hermano. Es un Evangelio eterno que viene de un Dios eterno. Decir que el Evangelio nació hace 2000 años es un evangelio diferente, hermanos. El evangelio de Dios, de Jesucristo, es eterno. Es eterno porque tenemos un Dios eterno. Por eso los invitamos a formar parte y a capacitarnos en los cursos de griego y de hebreo bíblico para que sepamos bien cómo Dios nos habla, hermanos, con la misma palabra, con el mismo evangelio que viene hablando desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y el mensaje es arrepentirnos. Es el evangelio eterno del Dios eterno que tenemos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque ha llegado ese evangelio, ha llegado ese mandamiento que Dios, que tú, Jesús, le diste a los apóstoles que llevaran y que nos ha llegado hoy a nuestros días, a nuestras casas, a nuestras vidas. Es el mismo mensaje y es el mismo mandamiento que tenemos que obedecer nosotros, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, a llevar el evangelio, a predicar el evangelio de la gracia y de la verdad, el evangelio del arrepentimiento, el evangelio eterno del Dios eterno al quien seguimos y que nos ha dado su palabra y nos ha hecho nacer de nuevos. Señor, gracias por tu palabra y por tu evangelio eterno que ha llegado a nuestras vidas y que es un mandamiento, hermanos, para que lo llevemos nosotros al mundo, a las personas que nos topamos. Gracias, Padre, por tu palabra. Amén.